Está en línea nuestro amigo Paulino Rodríguez. ¿Cómo estás, Paulino? Buen día. Enorme placer, ¿cómo andás, Alba? Un gusto, como siempre. Bueno, muy pero muy bien. Digamos, nosotros como tenemos con vos licencia para hablar, digamos, lo que querramos, yo te voy a hacer una pregunta. A ver, en los últimos tiempos, hace 6 meses atrás, en esta figura avícola que se daba de la política, se decía que había que ser halcón, porque el halcón iba a los programas de televisión, generaba mucho rating, eran populares, los halcones estaban muy de moda. Y después, cuando vinieron todas las elecciones provinciales, esto lo pongo en mi boca, digamos, nos encontramos que la gente no iba a votar por más entusiasmo que le pusieran los halcones y lo que ganaban eran las palomas. Digo, ¿qué es lo que estás viendo, digamos, en el cambio de clima? ¿Hay un cambio de clima político respecto a esta preferencia que se está notando en la gente de ir en las elecciones provinciales por palomas o directamente no ir a votar como un acto de hartazgo del oficialismo y de los halcones? Bueno, la pregunta es interesantísima. Lo primero creo que es la explicación del sistema a lo que probablemente ocurra el día domingo. Es la explicación del sistema a lo que probablemente ocurra el domingo. Yo creo que va a haber un masazo al sistema. Acá nunca las elecciones provinciales pueden ser proyectables en términos nacionales, salvo algunas cosas. Por ejemplo, la readecuación del mapa de poder que va a tener la Argentina. Objetivamente, va a ser la primera vez en 40 años de democracia que Argentina va a contener menos de 10 provincias gobernadas por el peronismo, un peronismo que no va a tener mayoría en el Senado por primera vez en 40 años, y un bloque de diputados que tal vez no supere los 110 legisladores cuando son necesarios 129 para el quórum. Ese es un fenómeno absolutamente inédito. Lo que ha pasado es una transformación de cuota parte de poder ostensible. Se terminaron dos liderazgos hegemónicos en San Juan y Chubut de parte del peronismo de 20 años, con la particularidad de que el peronismo cuando fue dividido en Chubut ganó, cuando fue unido perdió, ocurrió hace menos de un mes. Se terminó la hegemonía Rodríguez en San Luis y los fenómenos provinciales que reeligieron son fenómenos altamente valorables por la gente en el plano doméstico, con amplios tentáculos y mucha estructura en términos local, y casi escindidos de la elección nacional, a tal punto que los dirigentes nacionales tuvieron una baja incursión. Formosa, Tucumán, solo por citar algunos ejemplos, donde la oposición además forzó un acuerdo que se diluyó y rompió la misma noche de la derrota electoral entre Sánchez y Alfaro, que desde aquel momento no hablan, según dicen ambos. O sea, yo creo que definitivamente esta idea mirada desde el sistema de que cuidado, la gente es mucho más razonable de lo que el clima de época marca, de esta idea de dolor nacional fue Chubut. En esa elección Milei hace su mejor elección, 13 puntos, con un candidato que le quita votos al oficialismo y a la oposición por igual. Digo esto a propósito de alguna ingeniería que algunos sostienen respecto al andar de los candidatos pro sistema, que en este contexto son claramente Sergio Massa y Horacio Rodríguez Larreta. Los deseables por el mundo económico, los deseables por el sistema, los deseables por los dirigentes sindicales, empresarios, de medios, etcétera. Y entonces, ¿vos crees que los halcones que no tuvieron éxito en las provincias pueden tener éxito en la nación? Es que los halcones tuvieron éxito. Maximiliano Puyaro es un halcón. Bueno, Fue una pésima campaña de Carolina Lozada, bueno, pero al lado de Maximiliano Puyaro, perdóname, al lado de Lozada hay un gorrión. porque Lozada hizo una muy mala campaña, porque demostró su baja inserción en la política y porque desde la noche misma de la elección está virtualmente ausente, nunca tuvo la foto con Puyaro.
Tampoco Puyaro la terminó de buscar lo suficiente, pero lo cierto es que lo que ganó es la territorialidad y ganó un candidato asociado a la lucha contra el narcotráfico y el delito. Sí, sí. Alguien que fue a declarar contra los monos sin custodia, pese a todo lo que le endilgaban y decían. Alguien que hizo un eje de la seguridad en su campaña. Sí, yo lo Y que, avalo, eso que vos decís lo avalo, pero digo, antes de la elección en Santa Fe, ¿qué era lo que se decía? Yo soy acá de Santa Fe. Mirá, sí, saliendo en los canales de Capital podés ganar, digamos, manejando las redes poder ganar. Y me parece que Maxi fue el ejemplo de territorialidad, caminar, propuestas provinciales, no emprenderse en la cuestión nacional, que me parece que hasta ese entonces parecía algo lejano. O sea, cuando vos mirabas Córdoba, Córdoba, el favorito era Juez, no Yarlora, que era el que tenía territorialidad, caminaba, no era halcón, hablaba con la gente, circulaba. Me parece que en Córdoba y Santa Fe se dio un cambio de lo que esperaba la gente, porque hasta ese día, vos te acordás, las encuestas decían que ganaban Juez y que ganaba Lozada. algunas, otras decían que ganaba Yarlora. Yo particularmente tenía ese número en Córdoba por la diferencia que marcaba justamente en la ciudad, en donde volcó Schiaretti la mayor cantidad de Sí. recursos jamás vista en desmedro del interior provincial, inclusive. Y donde además Rodrigo de Loredo hace una peor elección que Juez, incluso en esa ciudad capital, en la cual le endilgan a Juez una mala gestión, por lo cual no tuvo el ascendiente suficiente como para poder doblegar a Yarlora en una elección que perdió por 3 puntos. Jamás el peronismo cordobés ganó tan finito, jamás. Y además, por primera vez en 20 años, la oposición se queda con la conducción del Tribunal de Cuentas y con mayoría en la legislatura provincial. O sea que un cambio de poder hubo. Y hubo más de 48 distritos y comunas que pasaron a manos de la oposición. O sea, depende cómo lo querramos ver, pero en esa noche, que era el lanzamiento de campaña de Schiaretti, las encuestas de los asesores que miden hace 20 años en Córdoba decían que Yarlora ganaba por entre 8 y 11 puntos, ganó por 3. ¿Se entiende, Sí. Salva, a dónde quiero ir? Efectivamente, las elecciones no se ganan en un set de Buenos Aires, pero la pregunta es, ¿quién gana en la provincia de Córdoba el domingo y quién gana en la provincia de Santa Fe el domingo? Una incógnita. Bueno, el lunes hablemos. Y ahí veremos si las palomas o los halcones. Porque hoy, como vos lo planteás, digamos, estamos en una elección de dos prosistemas que son Massa y Larreta versus dos halcones que son Milei y Bullrich. Ese, digamos, sería la divisoria de agua que tenemos que ver en los resultados del domingo. No, tenés una categorización de la política especial, que es Milei, que no tiene otro aditamento que no sea Javier Milei, no importa lo que diga, lo que haga, lo que ejecute, quiénes sean sus candidatos, cómo sean, quiénes los hayan puesto, cómo se financien, ni qué digan. Es una categoría política ya hoy en la Argentina, Milei. Es la expresión del descontento, su máxima expresión. Puede ser 15 puntos, puede ser 20. Si fueran 20 es una sorpresa total porque ninguna tercera fuerza en la Argentina tuvo tanta cantidad de votos, salvo Sergio Massa, con un enorme apoyo comunicacional, mediático, de recursos, de fondos y desde el peronismo, como ocurrió en 2015. Dicho esto, dicho esto, después aparece la variante Bullrich. ¿Qué es la variante Bullrich? Es la variante de elegir un producto en góndola para que lidere un proceso que el tiempo eventualmente pueda requerir, que ella lo vincula al orden, a la batalla contra el delito, a la cuestión de hacer las cosas rápido, en shock, no al estilo Macri, de manera pausada, lo cual Macri mismo se autocuestiona, por lo cual apoya efectivamente ese método de Bullrich, pero no fuera de Juntos por el Cambio, pero no fuera de la estructura de dirigentes y la capilaridad que Juntos por el Cambio tiene, porque a la postre, en las 3 provincias donde Juntos gana la elección, Bullrich no plantea oposición ni a Claudio Poggi, ni a Orrego, ni a Nacho Torres. Es más, a los 3 los fue a apoyar. Con los 3 estuvo en la noche de la victoria. Es decir, cuidado con esta idea de decir Bullrich es Milei. No, Bullrich va a buscar en la PASO una elección que le permita concentrar el núcleo duro de votantes del PRO, que en su proyección hacia el interior del país hoy tiene un volumen y una dimensión que no tenía hace 4 años. De hecho, Nacho Torres se convierte en el primer gobernador fuera de la provincia de Buenos Aires del PRO desde que el PRO está constituido hace 16 años en la ciudad de Buenos Aires. Entonces,
Yo creo que miraría la elección desde ese lugar, porque además Bullrich tiene mucho de lo tradicional también de la política. Tiene acuerdos con el radicalismo, una parte importante del radicalismo en el territorio más importante que es la provincia de Buenos Aires en términos cuantitativos, de donde surgen 37% del total de los votos del país. Entonces, y ahí cuando vos, digamos, marcás esto de Bullrich, ¿cuál te parece que es la diferencia entre Bullrich y Larreta? el estilo, el menor nivel de condicionamiento con el que llega Patricia Bullrich respecto a Rodríguez Larreta, que tiene todo sobrevendido. Esto es una opinión absolutamente personal, independientemente de que en términos de gestión, conocimiento del Estado, racionalidad en la administración de políticas públicas, la inmensa mayoría coincide que uno sería mejor que otro. Pero la Argentina no sé si está eligiendo por idea, porque esto es una campaña no vista. Es una campaña donde muchos están entrando recién ahora, muchos no saben ni siquiera qué se vota, y donde la participación va a ser clave. Y si la participación va a ser clave, la pregunta del millón es, ¿a quién beneficia el ausentismo? Porque el enojado probablemente vaya a votar, no se quede en su casa. El resignado se queda en su casa. Ahora, ¿cuánto más resignado hay entre las palomas o los halcones? En tu misma lógica. ¿Vos crees que hay más resignados entre los halcones o entre las palomas? Entre la paloma. Y entonces, Bueno, de todo lo que vos tipificaste, yo tengo tres preguntas para cerrar, las que quieras. dale. Digo, ¿cómo tipificás? Esto ya tipificamos lo nacional, ¿no es cierto? ¿Cómo tipificás la elección en capital, en donde parecería que hay un partido único, pero con matices muy, muy marcados entre lo que es Jorge Macri y Lustó? Sí, claramente. Ahí sí hay situaciones muy, muy diversas. Es una elección donde todo hace pensar que Macri gana por sello, por impronta. Yo ahí no estoy viendo la perspectiva de que Lustó pueda ganar, pero podría ser una enorme sorpresa. De ocurrir lo que todo el mundo supone, resta dilucidar qué sigue del PRO en la ciudad, porque sería la consagración de la profesionalización de la política, que gobierna Vicente López, pero después gobierna la ciudad. Un poco lo que ha sucedido con Yarlora, gobernó San Francisco, gobernó Córdoba Capital. O sea, esta mutación de distrito en distrito, pero no es distinto a lo de María Eugenia Vidal, vicejefa de gobierno, luego gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Qué sé yo, a mí me resulta interesante observar todo el proceso, digamos, si estamos asistiendo a la profesionalización de la política y al gerenciamiento político por profesionales en desmedro de aquellos que puedan ser más atractivos electoralmente hablando o que tengan mayor consenso en el conjunto de la sociedad, como parecería ser Lustó, porque Lustó tiene el consenso de lo que ha venido primando hasta acá como criterio de gestión en la ciudad, con un abanico de más de 13 partidos que cobijó el gobierno, con un Jorge Macri que es una expresión mucho más cabal del PRO y algunos partidos como Republicanos Unidos y demás que han tenido sus finos problemas al momento de procesar sus propias internas. Así que también es un misterio esa articulación de cara al futuro. También es cierto que la legislatura de la ciudad de 60 integrantes, probablemente 10 respondan al esquema de Milei, que ya tiene 5 legisladores y que de repetir la elección en 17 y 18 puntos del 2021 colocará 5 legisladores más. Y será un actor. Voy las últimas dos preguntas. ¿Cómo ves, digamos, es un temón larguísimo, pero tratá de hacerme la corta? ¿Cómo ve el temón este de la novela Massa versus Graboy, pero con alguna serie de actores invitados que tienen influencia en esta película, como por ejemplo Cristina, que no aparece en los actos, el presidente de la Nación, que no aparece en los actos? ¿Cómo ve este escenario de la puesta en escena de este justicialismo tan particular? A ver, primero, Cristina suspendió la visita al Teatro Argentino de La Plata que se iba a hacer hoy, antes de la suspensión de la campaña que se definió ayer, básicamente para que no esté Alberto, no porque ella no quiera ir. Dos, y esto me consta, de información. Dos, ella entiende que Grabois le representa un 5 más menos por ciento de los votos ideológicos que Massa no puede reunir y a los que Massa va a tener que terminar de seducir de acá al 22 de octubre, un Massa que lo que resta dilucidar es si está arriba o abajo de 25 puntos porcentuales.
Y yo creo en ese punto, Salva, que tal vez la victoria, individualmente siendo el más votado, de Massa el domingo, si incluso está más cerca de los 30 que de los 25, como algunos sostienen, podría significar probablemente el discurrir de un tembladeral económico que sepulte las aspiraciones reales, competitivas de cara al 22 de octubre. No sé si me explico, pero en la idea de la continuidad, lo que puede existir es un desencillar hasta que aclare, un freno de las inversiones muy importante y una alta dolarización adicional de carteras, la que hemos visto esta semana. Una de las grandes ventajas de ser socio de Agroeducación, pertenecer a lo que ya llamamos la comunidad de Agroeducación, es que formás parte de muchos grupos de trabajo. Son de trabajo, de amistad, de relacionamiento. Yo ya a esta altura perdí la cuenta de en cuántos estoy. Y lo importante que sepas es que estamos en todos. Y por lo menos hasta ahora, y espero que así sea en el futuro, escuchamos, respondemos, nos peleamos, debatimos, todo dentro de esos grupos de agroeducación. Para eso tenés que ser socio de agroeducación. Es bastante sencillo, además de poder acceder con ventajas a los cursos, a los viajes, a todo lo que hacemos. Yo te diría que la comunidad de agronegocios de agroeducación ya es una comunidad de amigos. Muchas veces sin conocernos personalmente, pero nos da el intercambio diario y continuo de información. Nosotros aprendemos de ellos y ustedes aprenden o intentamos enseñarles cómo hacer los mejores negocios y la mejor manera de producir. Yo si te sirve, dije esta mañana, si a Juntos por el Cambio le va bien en la elección, que saca más de 35 puntos, le soluciona la vida al ministro de Economía, Sergio Massa. Si Sergio Massa saca 30 puntos, es un éxito del candidato a presidente, pero le complica la vida al ministro de Economía, que es el mismo Sergio Massa. Comparto en un todo, rubrico. Es más, no descartes un Juntos por el Cambio que saque 40%. O sea que esto está abierto. Bueno, comprame unas acciones, por favor. Anda. Seguimos con la nota. Dale, vamos para terminar. Sí, viste, el año pasado... Vos sabés que tenemos licencias comunes, Alba, ¿no? Conjuntas. Sí, exactamente. Y de vuelta. ¿Qué va a hacer? Contame, esto te lo tenía que haber preguntado primero de todo, pero lo más doloroso lo vamos a tratar sobre el final. Este hecho desgraciado que sucedió ayer, ¿puede influir en la campaña? Más allá que todos tenemos dolor por esto, todos tenemos hijos, lo que pasó es tremendo, es terrible, los hechos de inseguridad, yo vivo personalmente en la ciudad de Rosario, en donde hay muchísimos hechos de inseguridad y muchísimos hechos como este que se han dado. Pero esto, digamos, en el contexto que se dio, en el momento que se dio, en el impacto que tuvo, ¿puede condicionar los resultados electorales del domingo? Mira, yo te diría, no hace más que reforzar el clima de época, de un reclamo fuerte por una inseguridad creciente existente en todos los lugares del país, de aquí y allá. Es la evidencia empírica de la penetración del conurbano y que la droga está efectivamente en todos lados y en el conurbano en particular, más allá de que tu ciudad Rosario sea la puntada siempre. Se ha descubierto que estos dos adultos de 25 y 28 años estaban en Pompeya, donde los detienen, vendiendo el celular para que les den el paco para seguir consumiendo. Habían estado tomando alcohol en la madrugada del día jueves de ayer. Termina en una situación trágica, por eso nos enteramos todos. Estos hechos ocurren cotidianamente por miles a lo largo y ancho del país, pero en el conurbano cientos. Tenemos corredores seguros en las escuelas en la ciudad de Buenos Aires, las hemos establecido en algunos distritos del conurbano, en algunos lugares del interior. Corredores seguros significa que no hay un ingreso y una salida del colegio de nuestros hijos segura.
Es una cosa de una degradación muy importante. Antes el guardapolvo era un limitante a la inseguridad, guardapolvo del médico, del docente. Hoy desvalijan una ambulancia, la roban las cubiertas, en un barrio marginal donde la ambulancia cuesta entrar. Lo que quiero marcar es que lo que hemos visto fue, en realidad, una gigantografía de la Argentina de hoy. Bastaba ver cómo hablaban, el lenguaje que utilizaban, cómo se protestó y qué ocurre en el núcleo familiar de Morena, entre madre y padre, a quién estaba el cuidado, cómo es Villa Yardino, bordeada, rodeada por villas de emergencia y asentamientos creados en los últimos 15 años. Entonces, yo creo que todo eso es lo que hace que impacte. Amén de que es una chiquita de 11 años que muere por los traumatismos que le produce el derrame que se le produce interno a propósito del golpe que reciben, el arrastrar por parte de los motochorros, absolutamente, probablemente alcoholizados y drogados, a las 7:20 de la mañana de un jueves, que le podría haber tocado a cualquiera en la puerta del colegio de cualquiera. Ahora, dicho todo esto, y vos que sos de Rosario lo ratifico con vos, Rosario tiene una tasa que cuadruplica la media nacional de homicidios en ocasión de robo. Mejor dicho, la quintuplica. Rosario tiene más de 2 muertos por día promedio en el primer trimestre del año. Pero las cámaras fueron cuando hubo una intimidación al supermercado de la familia Rocuso, esto es Messi. No cuando mataron a un músico, a una embarazada, a una beba de un mes o de un año. ¿Cómo ocurrió? ¿Qué le pasa a la sociedad que se conmueve 72 horas antes de una elección por un crimen aberrante, pero concede, como habitual, otros crímenes tan o más aberrantes que los de la propia Morena? Es una sociedad que languidece, lamentablemente, digamos, languidece mal, digamos, en el paso del tiempo. Bueno, escúchame, la última, yo acá te tengo que despedir, pero como estoy solo, ¿podemos cambiar de rol? ¿Me querés hacer alguna pregunta económica que a vos te sirva? Yo te la contesto y de paso cerramos. Me encanta. Dale, me encanta. Pregúntame. Me encanta. 600 del dólar, techo o piso, pospaso. No, el tema es así, todo va a depender de la elección, porque si gana 40%, la gente de Juntos por el Cambio, es probable que yo acá tenga una gran suba de bonos y acciones que todavía tienen margen para subir y esto atempere la suba del dólar. Ahora, te voy a regalar 3 cosas. Dale. 3 cosas. Y te la voy a regalar en términos económicos porque estoy cansado. Las anoto. Anotala. Para esta tarde. Sí. Llévate estas 3 cosas. Primero, el déficit fiscal de Argentina cuando este gobierno se vaya son 5 puntos de PBI. O sea que correcto. Son 20.000 millones de dólares. No hay posibilidad de que baje la inflación, no hay posibilidad de que vos elimines el cepo si no achicás esos 20.000 millones de dólares a cero. Entonces, basta de la pavada de que llego y el cepo es cero, basta de la pavada de que llego y la inflación baja. Para bajar el déficit a cero necesitas tocar los precios relativos, o sea que necesitas aumentar el dólar, necesitas quitar los subsidios a la luz, quitar los subsidios al gas, necesitas quitarle los subsidios al transporte y necesitas una tarifa de verdad en combustible para que haya inversión y la economía crezca. O sea que, y te voy a dar muchos regalos. La inflación 2024 puede ser un 200% anual. O sea, vamos a terminar 2023 con un 140 y la inflación 2024 puede ser del 200% anual. Y no hay nada que sea inmediato, porque la economía es como la gordura. Si vos pesás 30 kilos de más y querés ponerte un traje fit, y el cumpleaños de tu hija es dentro de 15 días, es imposible el traje fit. El traje fit va a estar bárbaro si tu hija cumpleaños dentro de 2 años. O sea, hoy no hay nada. Es esfuerzo y sacrificio. Punto 1. Eso es lo primero que tenés que mirar. Punto 2. Basta de la gilada de las reservas. Basta de la gilada de las reservas. Argentina tiene un banco central que tiene un patrimonio, que tiene un activo y un pasivo.
Esto lo inventó Luca Pacioli en 1494. Entonces, eso se llama la partida doble. Si Argentina toma un crédito, aumenta las reservas, o sea, aumenta el activo, pero también aumenta el pasivo, con lo cual no aportás a la capitalización del Banco Central República Argentina. Así que si vos traes un crédito, a mí no me sirve de nada. Si vos venís y me decís, ay Salvador, vamos a aumentar litio, cobre, petróleo y gas. Sí, aumentan la reserva porque exportás más, pero al exportador hay que darle pesos y cuando le da peso te aumenta el pasivo. O sea que el resultado es neutro. Si vos venís y me decís, Salvador, voy a traer inversiones, va a haber una lluvia de inversiones, como alguna vez dijo Macri, aumenta el activo porque entran dólares y aumenta el pasivo porque le tenés que dar peso al que trae con las inversiones. Entonces, a ver, ¿cuál es la única forma de que capitalizamos el Banco Central? Dos. Vendo activos del Estado y pongo los dólares en el Banco Central. Entonces, vendo activos y lo pongo en el Banco Central. Como una familia que de repente se encuentra sin ahorro, necesita funcionar. Entonces dice, mira, vendamos el auto, nos sacamos un gasto encima, ponemos esta plata en la empresa, compramos unos bienes de cambio y la piloteamos a ver si salimos adelante. ¿Ok? Es el punto que te quiero dar. Y la segunda, que en la Argentina ningún economista lo dice, es que si vos querés tener más reservas, ¿viste lo que te conté antes de la tesorería? Que tenía un déficit. Sí. Bueno, sí. Los países funcionan como en tu casa. ¿Cómo funciona tu casa, mi casa, la casa de los argentinos? Trabajamos, nos sobran unos pesos, con esos pesitos que nos sobran compramos unos dólares y los guardamos en la media, rememorando ese paso de comedia de Moldaski, que llegaba a la casa y tocaba la media para ver si estaban los $300. Bien, entonces el Estado es lo mismo, la tesorería tiene que tener no déficit, superávit fiscal y con esos pesos comprar dólares y ponerlo en el Banco Central República Argentina. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Esto es sangre, sudor. 2003-2007 Néstor Kirchner. Exactamente, esto es sangre, sudor y lágrima. Hay que tener superávit y llenar la reserva del Banco Central de República Argentina. Ahí te di dos cosas, te di el tema de la tesorería y del Banco Central. Lo tercero que te voy a regalar se llama balanza de pagos. ¿Qué es la balanza de pagos? Es, digamos, el balance entre los dólares que vienen y se van de la Argentina. Si vos mirás desde el 2011 hasta la fecha, han sido más los dólares que se fueron que los dólares que vinieron. ¿Qué es lo que tenés que hacer? Y tenés que tener una balanza de pago en donde vengan más dólares que lo que se vayan. Entonces tenés que trabajar generándole incentivos a los argentinos para que traigan dólares del exterior, porque los argentinos tenemos guardado en el colchón 200.000 millones de dólares. Entonces, para que esa gente ponga la teca arriba de la mesa, como dicen los chicos, o pongan la viva arriba de la mesa, necesitan un incentivo fiscal. O sea, necesitan que le digan a Paulino, te pongo como ejemplo, che, Paulino, vos sabés que si comprás un departamento por 10 años no paga impuestos y si lo alquilás no te cobramos ganancias sobre el alquiler. Entonces Paulino, que tiene una hija, dice, mira, me compró el departamento, se lo voy a dejar a mi hija, tengo una desgravación impositiva, el alquiler se lo doy a mi hija para su gasto cotidiano, o su escuela, o su estudio, o lo ahorro en otra cosa, y la pongo. Ahora, si yo a Paulino no le digo, che, Paulino, mirá, no te voy a cobrar impuestos, va a estar desgravado y todo eso, dice, espera un poquito, quiero verla, espera, no sé, déjame ver un poquito, a ver cómo va, cómo no va, digamos. Entonces, ¿yo cómo acelero la decisión de tu vida si no te cobro impuestos? Porque también te voy a decir, Paulino, tenés una ventana para decidir. Fuera de esta ventana te voy a cobrar todo. Entonces, ¿qué pasa? Vos vas a tener 100 días en donde todos los días cuando te va a acostar, te va a decir, ¿lo hago o no lo hago? ¿Lo hago o no lo hago? Se me cierra la ventana, se abre la ventana, esta oportunidad única, ¿la tendré más adelante? ¿No la tendré? Entonces te genero tanto misterio, tanta duda, que a lo mejor invertí y entonces el motor empieza a funcionar. Ahora, estas son las tres cosas que son dolorosas. ¿Y por qué lo manifiesto como la gordura? Porque si vos tenés que bajar 30 kilos, tenés que pensar en 2 años, no tenés que pensar en mañana. Y si vos querés tener equilibrio fiscal y querés levantar el cepo y querés tener estabilidad en materia de precios y querés crecer,
tenés que pensar en 2 años, no en mañana. Entonces, el tema de que de un día para el otro hago todo, me parece que es algo que todos queremos, porque todos queremos ser mañana flacos, pero que objetivamente es imposible de cumplir. Impresionante, Rafa. Salva, anoté todo. Me quedó una sola duda. Aquí hicimos un blanqueo de capitales que fue el más exitoso con Macri, más de 100.000 millones de dólares. Pero a los 2 años le cambiamos la regla de juego y le duplicamos los impuestos a los que mantuvieron la plata. Para, como dice Fantino. ¿Quién te dijo que fue exitoso? Y bueno, sí, entraron más de 100.000 millones de dólares. ¿A dónde entraron? Nunca antes. No. Bueno, Vamos despacito. Esa plata entró en una parte contable, pero quedó fuera de Argentina. A Macri lo que le falta, Macri tiene menos calle que Venecia. Entonces, Macri, ¿qué le faltó? Decirle a la gente, blanquea y te voy a hacer un blanqueo muy bueno si la plata la hundís en Argentina. Acá se hizo un blanqueo muy bueno, pero la plata quedó afuera. Entonces, eso no es exitoso. Acá exitoso es que yo te diga a vos, mirá, Paulino, ¿vos tenés alguna platita negra? Sí. Bueno, yo te perdono todo, pero me tenés que comprar una propiedad para que yo te perdone todo. No quiero que me pagues un impuesto, yo quiero que me la hundas acá. Y yo te hago esta otra pregunta, Salva. Si vos haces eso, ¿no levantás mucho el precio de las propiedades y por lo tanto encareces el alquiler y encareces el acceso a la vivienda de la gente? Mirá, si yo hago eso, va a haber tantas propiedades en alquiler que el alquiler va a bajar, porque evidentemente hoy el tipo que tiene la propiedad tiene la cabeza quemada y quiere venderla y la tiene vacía. Y si vos la comprás porque algo para tu hija y tu hija se va a ir de tu casa dentro de 10 años, la empezás a ofertar como alquiler. Y todos nosotros, los que trabajamos en el sector servicio, vos, yo, y somos medio hijo de gringo y venimos del campo, ¿qué queremos? Y queremos tener algunos departamentitos para que cuando nos jubilemos nos acompañen la jubilación. Entonces, digamos, empezás a maridar alguna inversión que está en el corazón de los argentinos, porque el argentino, ¿cómo duerme a la noche? Tranquilo, abrazado a una escritura. Porque no duerme tranquilo con el verde, con el dólar. El tipo dice, yo ahí, Salva, tengo una pequeña salvedad, ayúdame a comprenderla. No es contra lo que decís, es a favor de lo que decís, pero con la parcial mirada de que debajo de los 35, 40, lo que estoy encontrando es que ya no quieren la escritura, van más livianos en la vida, pero sí quieren dormir abrazados bajo el colchón a los 100, 50 o 20.000 dólares que pudieron juntar, porque saben que eso lo cambian, lo hacen plata siempre, en cualquier necesidad. Bien. Vos tenés una escritura y tenés una urgencia y tenés que hacerte de liquidez y o reventás la casa o te aceptan la hipoteca, cosa difícil, porque la tenés que poner viva. Muchas veces en situaciones límite, por caso de una operación de una enfermedad. Entonces, yo creo que ahí nuestros padres tenían esa concepción. Nosotros podemos tener una concepción similar. Nuestros hijos, es más, casi la mitad de los votantes argentinos que tienen menos de 41 años, del próximo domingo que van a ir a las urnas, probablemente ya no estén pensando en esa lógica, sino en abrazarse al verde. Bueno, nosotros estamos... ¿Compartís en algo o no? Sí y no. ¿Por qué? Porque tendría que venir a alguna de mis charlas en donde yo hablo de la nueva, grupo etario, cómo definimos los grupos etarios. Hoy el Centennial tiene entre 16 y 29 años y tiene una configuración, pero no es dueño de la plata. El Millennial es el que tiene entre 29 y 42 años, tiene una configuración muy parecida al Centennial, pero tampoco es dueño de la plata. Un Millennial es una persona que se recibió, que se casó, que está desarrollándose en la vida y que a los 40 años se da cuenta que tiene menos plata que la que tuvo su padre a los 40 años y está frustrado y se siente prácticamente con 40 años profesional y padre de familia un veinteañero porque le tiene que pedir prestada plata al padre para terminar su casa, para cambiar el auto o para la escuela del niño. Ahí tenés el 60% de la población. Después vos tenés la generación X, que es una generación muy complicada, entre 43 y 55 años, no voy a ahondar en ese tema. Y después tenés los baby boomers, que son los que tienen más de 56. ¿Sabe quién tiene la plata en Argentina y en el mundo?
los baby boomers, el resto ni la huele. Ni la huele. Y eso tiene que ver también con una concepción de la República Argentina, en donde tenemos que revertir un problema, porque el baby boomer, ¿quién es? Es un sobreviviente. Y ese sobreviviente que tiene la teca, que la tiene guardada, ese cuando hace frío se para delante de la estufa y si hace mucho frío recién ahí la prende. El tipo no la gasta, es un sobreviviente, no la quiere poner, no le cree nada a nadie, todo esto yo ya lo viví. Y es un mala onda terrible. Ahora, ese tipo son 5 millones de personas sobre 47. ¿Sabe quién manda? ¿Sabe quién tiene la plata? Ese. Entonces yo cuando tengo que darle garantía, ¿a quién le tengo que dar? Al que tiene la plata, al que tiene más de 56 años. Si ese no la pone, el de 43, 55 está esperando heredad para ver qué hace. Porque no hay nadie bajo el nuevo esquema económico de Argentina que pueda juntar la plata antes de los 60 años. Vos cuando la juntás es cuando tenés 60 años. Hoy un chico con 29 años trabaja, se desloma, los umbrales para llegar a alcanzar a sus competidores están altísimos. Por eso vos tenés una alta concentración industrial, comercial, de servicio en la Argentina. ¿Quién puede competir, cómo puedo competir yo con el estudio de Melconian? Imposible. ¿Cómo puede competir desde acá con grandes empresas en Capital Federal, con grandes logísticas? ¿Por qué? Porque en la Argentina no hay mercado de capitales, no podemos emitir acciones, no podemos tener crédito, entonces tenemos un montón de problemas en donde este país está detonado porque no tenemos una estructura de capital flexible y abierta y lamentablemente mucha gente no le da oportunidad a esos que están abajo. Ahora, es parte de esta estructura económica que tenemos, que la hizo el kirchnerismo, que no la resolvió Macri, que la profundizó Alberto Fernández y que lamentablemente no habla nadie. Yo te digo la verdad, estoy pasando un momento de frustración enorme con la Argentina. ¿Y sabés qué es lo que me lleva a la frustración? Leer Barron, que es una publicación de Estados Unidos. Vos lees Barron y lees ¿qué están haciendo más de 100 empresas en este momento en Estados Unidos? No hablan de Trump, no hablan de Biden, no hablan de nada. Estoy leyendo de la nube, de la inteligencia artificial, de Google, de SpaceX, de Starlink, de Microsoft, de semiconductores, de chip, de esto, del otro. Y en la Argentina abro y me hablan de Cristina, me hablan de Alberto, me hablan de Massa, me hablan del Halcón Bullrich, me hablan de Larreta, me hablan de Lustó, me hablan de un montón de pavada que a mí personalmente, si estoy en un negocio, un comercio, no me sirve porque yo lo que quiero es ver cómo aplico la tecnología para ganar más guita, para progresar, para capitalizar mi empresa. De eso no estamos hablando. Ahora, hablamos de un montón de cuestiones psicológicas de la política. A ver, vos hablas de política y está bien, pero te quiero decir, los economistas, ¿hablan de cómo ganar guita? Me convenciste. Vi ahí a Roberto Kachanowski, no quiero demorarlo. Listo. Extraordinario, Salva. No, de extraordinario sos vos que nos da una mano pensando desde el punto de vista político. Te dejo un abrazo, Paulino, y te voy a invitar un día a una de las charlas que son muy divertidas si hablamos de la cuestión social.